y regresamos. Tenemos un teléfono para sus recaditos escritos, 2222-6578-54, y nuestra página de Facebook, que ya aquí Sofi está muy lista para contestar todas sus preguntas. De Medicina Física y Rehabilitación Puebla, estamos en vivo. Bueno, y ahorita, continuando con esto, en que mencionabas que entonces la gente empieza a buscar qué para poder regenerar. Que sabemos que algunas cosas ya no las regeneramos, ¿no? Pero no las venden como que te va a regenerar el cartílago, y entonces la gente se empieza a tomar. Y es más, se mandan traer de Estados Unidos porque dice que de allá saben, hacen mejor efecto que las de acá, ¿no? Bueno, si hablábamos de esta dificultad para afrontar el cambio que está produciéndose en nuestro cuerpo, por este mundo en el que estamos viviendo, que nos incita a que la juventud es lo único valioso. Entonces aquí hablaríamos de cómo nuestra sociedad más bien tendría que enfocarse a lo valioso que puede ser la experiencia durante los años acumulados. Y sí, bueno, esto que comenta usted, doctora, es muy importante, que sepan todas las personas que todo lo que compran para verse más jóvenes, sentirse más jóvenes, regenerar cualquier tejido, pues realmente no es algo que al tiempo verdaderamente va a evitar ese proceso natural del envejecimiento. Si bien nos puede hacer lucir de mejor semblante, no quiere decir que se va a quitar por completo pues todo el proceso interno que está ocurriendo. Por ejemplo, las cremas, los tintes de cabello, los maquillajes, pues nos hacen ver bonitos, nos hacen ver, pues sí, una apariencia un poco más joven. Las cirugías plásticas, que ahora están ya mucho más accesibles a la mayoría de las personas. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado también en manos de quien ponemos nuestra salud, incluso hablando de estos temas. Más allá de esto, que solamente es cosmético y que solamente es como para tener una mejor apariencia, pues están todos estos medicamentos que se ingieren o que se inyectan y que las personas pues muchas veces son engañadas, ¿no? Porque se los venden como personas. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado también en manos de quien ponemos visión. Para regenerar los cartílagos articulares, incluso los comerciales, se ven una mejor apariencia, personas que no pueden cargar a su nieto y toman el medicamento y entonces ahora pueden no solo cargarlo, sino además llevarlo, ¿no? O subir la montaña, o saltar. Y muchas veces este tipo de publicidad da una orientación falsa a las personas y las pone en riesgo, porque bueno, puede ser que vayan, consuman el medicamento y después, bueno, ya se van a haber gastado un dinero, no solo eso, sino que además ahora van a creer que pueden hacer el salto del tigre enorme, y entonces, bueno, pues van a tener una serie de lesiones agregadas a lo que seguramente pues les había dado molestias que los llevó a consumir ese producto. Entonces es importante que las personas a cualquier edad estemos conscientes que nuestras capacidades van a ir cambiando, que no es lo mismo cuando eres niño que adolescente, que joven, que adulto o adulto mayor. Y entonces tratemos de adecuarnos a las actividades que son propicias para nuestra edad, para nuestro cuerpo y nuestra actividad a la que estamos también habituados. De repente queremos ahora en enero bajar todos los kilos de diciembre. Entonces, cuando desde julio y agosto ya estabas así, ¿no? Entonces empezamos a correr y queremos irnos al gimnasio. Entonces, pues claro, en esta época tenemos todos muchos clientes porque vienen todos lesionados por sobreejercitarse o por ejercitarse mal, o incluso pues hay personas que también empiezan a consumir pues, sustancias que creen que les van a bajar de peso, que les van a ayudar, y bueno, ponen en riesgo su salud. Entonces, tanto la actividad física como el consumo de los medicamentos o de los productos que se anuncian deben ser vigilados por un experto, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, porque ya tienen algunos cambios. No vamos a hablar solamente externos, sino por ejemplo a nivel de su función renal o su función hepática, o la capacidad del estómago para
tolerar algunas sustancias que pueden ser muy irritantes, que pueden tener un sangrado tubo digestivo, si consumen algunos medicamentos que los puedan lesionar, o a veces revuelven un medicamento y otro, con tal de sentirse bien, empiezan a hacer mezclas. Y al autorrecetarse o consumir productos que no están realmente certificados, que no están realmente probados y prescritos por un profesional, pues pueden ocasionarse un riesgo a su salud, y en lugar de mejorar, pues se van a sentir peor. Y bueno, esto nos lleva a que cada etapa y cada padecimiento, cada individuo es individual y que debe de ser valorado por un médico especialista de acuerdo a la edad. No te va a revisar a un niño o alguien que no sea un pediatra, porque no es mucho mayor la especialidad para este tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que hablabas de ejercicio, que hablabas de todo esto, es importante que un médico especialista revise a estos pacientes para saber cuándo sí, cuándo no, desde su dieta, desde que conozcan los procesos degenerativos y en qué fase estamos para poder indicar algo. Sí, sí es importante. Por ejemplo, lo que les decía ahora en enero, ¿no? De repente todo el mundo se inscribe al gimnasio, y entonces en los gimnasios, ¿qué te piden? Pues un certificado de salud, buena salud, ¿no? Y te lo hace generalmente un médico general en estas farmacias que hay en la esquina de todas las calles ya, de todas las marcas. Ya hay quien te da estos certificados. Y que te y checan te ponen la glucosa por un bueno, piquetito. cuando bien te va. Sí. Cuando no te piden que te quites los calcetines, y si no tienes honguitos en los pies, pues ya. Esto es delicado. No por ingresar al club hay que darle menos importancia a este certificado. En realidad, estas instituciones están cumpliendo con su función de pedir que un médico avale que estás en buena salud, pero la verdad es que como médicos generales no tenemos entrenamiento, cuando aún no somos especialistas, para evaluar todas las posibles afecciones que tenga una persona, y sobre todo hablando de un adulto mayor, que puedan llevarlo a tener o una lesión o bien pues una alteración cardiovascular. Entonces, pues yo sí les recomendaría a las personas que quieren iniciar una actividad física que se pongan en manos de un especialista. Sí, un geriatra podría ser de inicio la persona que podría evaluar su salud en general, y ya él derivarlo quizás a otras áreas si encuentra alguna afección importante. Nosotros, por ejemplo, como médicos en rehabilitación, podemos indicar un poquito mejor qué actividad deportiva consideramos que no va a poner en riesgo la musculatura, las articulaciones y la estructura ósea de un paciente. Esto básicamente lo hacemos casi a cualquier edad, aunque no somos especialistas en una edad. Bueno, en el caso mío, porque hice un área más enfocada a adulto mayor, pero por ejemplo hay quien hace enfocado a niños, pero aún así un médico en rehabilitación, como está preparado para trabajar con todo el sistema musculoesquelético, bueno, enfocado a ese sistema, nosotros realmente creo que podemos comentarle a un paciente qué tipo de ejercicio es el que más le conviene de acuerdo a alguna problemática que tenga en cuanto a su musculatura, sus articulaciones, que a los 60 años, pues generalmente ya todos tenemos afecciones o de columna cervical o lumbar o rodillas, o hemos tenido algún accidente durante la vida que nos genera alguna lesión o algún cambio en la biomecánica de nuestra estructura. Y entonces, bueno, también creo que nosotros somos una especialidad a la que se pueden acercar, igual que a los médicos del deporte, cuando quieren iniciar este tipo de actividades, y no solamente ir al médico general de la esquina y tomarlo como un requisito así como muy a la ligera, ¿no? Porque la institución realmente sí cumple con pedirlo, pero también es responsabilidad del paciente acercarse a que le hagan un verdadero estudio. El ejemplo que, por ejemplo, yo tengo muy a la mano es de mi mamá. Ella tiene artritis reumatoide y tiene 60 años justamente. Entonces, por ejemplo, a ella la mandaron a nadar.
Entonces, pues es que es bueno para usted que vaya a nadar, ¿no? El médico, el reumatólogo, vamos a pensar. Entonces, pues mi mamá fue a que le hicieran su certificado médico, ¿no? Para que fácilmente, entonces me decía, oye, ¿y qué le tienen que poner? Le dije, bueno, si quieres yo te lo hago. Y entonces ahí anoté una serie de cosas, pues que hay cierto tipo de brazadas que hay que evitar, que hay cierto tipo de actividad que tiene que empezar de cero, porque hace todos los años que no hace ejercicio, ¿no? O sea, no nada más me enfoqué a la cuestión de que no tiene hongos en los pies, ya que pues le escucho bien el corazón, porque eso realmente no te dice nada, porque es una paciente que se puede lesionar pues alguna articulación con ciertos movimientos, ¿no? Por ejemplo, mi papá tiene un problema pulmonar, entonces también de pronto piensan que los rehabilitadores solamente trabajamos con el músculo esquelético, pero no. ¿Por qué? Pues porque sabemos un poquito más de cómo es la biomecánica del ejercicio, de cómo se hacen algunas actividades que pueden exponer a un paciente. Entonces, por ejemplo, mi papá no puede hacer inmersiones ni apneas prolongadas por el problema pulmonar que tiene. También tiene que tener ciertas restricciones en la velocidad y en los tiempos en los que tiene que hacer las ejecuciones. Entonces, tampoco es una persona que pueda hacer lo que sea y que con ir al médico general esto le va a quedar claro al médico general, no porque no sea un médico bien preparado, simplemente porque cuando somos médicos generales nuestra carrera no logra abarcar todos estos aspectos. Sin embargo, bueno, creo que médicos del deporte, médicos de rehabilitación, y la verdad es que creo que nosotros somos muy competentes en esta área porque creo que nuestra área es muy integral. Y bueno, no porque sea el comercial de nuestra área, pero porque en verdad creo que sí es. Creo que nosotros podemos explicarle muy claramente a la gente cómo puede empezar a hacer ejercicio, sobre todo estas personas adultos mayores que ya tienen otras afecciones de su salud, ¿no? No nada más nos dedicamos a recuperar los problemas que ya están, sino también a prevenir y a explicarles cómo es que pueden evitar tener más lesiones articulares, pulmonares, cardiovasculares al hacer alguna actividad física, que también de pronto se piensa que es como todo y que te va a dar la salud de todo y te va a curar todos tus males, y a veces es el origen de todos tus males cuando no tiene una buena prescripción o cuando no te han dado una buena evaluación para adecuarte, ¿no? Es como poner, de pronto yo les digo, vienen con un dolor de rodillas inmenso y pesan 200 kilos. Sí. Y les dicen, es que tiene que caminar diario, señor, media hora. Bueno, sí tendría que hacer un ejercicio cardiovascular por media hora, pero si en 20 años no ha hecho nada y además pesa 200 kilos, poner a mover 200 kilos esas rodillas, ni las rodillas le van a dar porque le van a doler, se le van a hinchar, los músculos probablemente se acalambren porque no va a tener una buena capacidad cardiovascular para tolerar esa ejecución durante 30 minutos, y puede ser que incluso el corazón tenga alguna molestia. No regresa el paciente. Y el paciente pues regrese por urgencias. Entonces, esas recomendaciones pues son las que nosotros podemos darle a un paciente para prescribirle bien cuándo sí, cuándo no, y qué sí y qué no hacer. Bueno, pues vamos a nuestro siguiente corte y esperamos sus comentarios por nuestra página de Facebook. Medicina Física y Rehabilitación Puebla, y continuamos.